Benjamín López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y hoy vamos a saludar también a Agustín Martín, que se incorpora con nosotros. Agustín Martínez, analista, abogado. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, vamos a comenzar en primer lugar con el asunto del salario mínimo interprofesional, esa discusión, esa polémica al rojo vivo entre las dos partes del gobierno, entre Sumar y la parte socialista, sobre si debe o no tributar a Hacienda el salario mínimo, que se quedaría en 1.182 euros con la subida de 50 euros, y que la parte socialista del gobierno, Pilar Alegría, en concreto, ha defendido hoy en el Consejo de Ministros que debe tributar porque es un salario suficiente, es un salario decente y con eso pues ya hay que contribuir a los servicios públicos. ¿Cómo está el asunto en este momento, Hugo Pereira? Pues el asunto está en que Sumar, el partido por tanto que está plantando cara en el interior del gobierno al Partido Socialista, pues ya ha anunciado una proposición de ley, una PL, ¿no?, que se le llama coloquialmente una PL, para precisamente exigir, obligar al gobierno de España a que reconsidere su posición y a que, por tanto, pues sí que actualice ese umbral de tributación para el SMI, es decir, que lo suba, por tanto, para que no tenga que tributar esta subida nueva del SMI. Desde Sumar, lo que nos dicen es diario, fuentes consultadas esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, es que van a ir hasta el final. De que dicen desde Sumar, ¿no?, que esto es lo de siempre, que el PSOE al principio siempre se opone a todo y que luego dará su brazo a torcer. Van a intentarlo, como digo, hasta el final, van a presionar al gobierno, a la parte del PSOE, hasta el final, intentando, por tanto, que efectivamente se actualice ese umbral, ese tope de tributación del SMI, que se actualice a la nueva subida. Hay dos opciones, ¿no?, que el gobierno no haga nada y, por tanto, si no hace ningún tipo de cambio, se tributará esa subida del SMI porque tomará el tope, el umbral del SMI pasado, del SMI del que subieron anteriormente, y si quiere el gobierno lo que puede hacer es, a través de una orden ministerial, a través de un nuevo decreto o a través incluso de una enmienda dispuesta en un decreto, pues actualizar ese umbral y que por tanto el SMI, la subida nueva de ahora, pues no tribute. Son las dos opciones que hay. En cuanto a esta PL, en cuanto a esta proposición de ley, lo que están viendo ya desde el gobierno es que no llegue ni tan siquiera a pleno, a través de un veto que puede introducir el gobierno si motiva, si argumenta que afecta a ingresos y gastos de los actuales presupuestos. Ahora bien, y esto ya lo vamos avanzando en Es Diario, parece que la batuta, al final, que quien va a poder sacar adelante o no el veto del gobierno va a ser el Partido Popular, porque la mesa del Congreso, que es quien tiene que decir sobre si acepta o no el veto del gobierno, pues claro, la mayoría es de PSOE y Sumar. Si Sumar, que es quien pone encima de la mesa esta PL, pues dice que no acepta el veto del gobierno, quien va a tener que decir todo es el PP. Y ojo, porque Es Diario, ya hablo con el PP, y desde el PP lo que me dicen, lo que nos dicen Es Diario, es que están en contra de los vetos del gobierno. Así que podríamos ver, y concluyo, una alianza PP con Sumar, y por tanto finiquitar, por tanto no dar carta a la naturaleza, no permitir ese veto del gobierno y que se le exija al gobierno que por tanto se suba ese umbral y que por tanto no tribute el SMI, con lo cual que acaba ganando Sumar. Bueno, pues ahora vamos a preguntar de este tema también, Hugo Pereira, a Benjamín López y a Agustín Martínez, porque puede haber una alianza, ojo, una alianza entre Sumar y el Partido Popular para el asunto del salario mínimo interprofesional y su negativa, la de Sumar y la del Partido Popular, a que tribute Hacienda. Pero lo más llamativo hoy ha sido cuando Yolanda Díaz ha dicho, me he enterado por la prensa, y a ver si pueden captar el momento en el que Pilar Alegría dice, no, no te has enterado por la prensa. Efectivamente, estamos hablando de una cantidad de 1.184, pero que ha dejado de ser un salario de subsistencia, que era lo que percibían con el Partido Popular. Yo creo que este salto tan importante hay que explicarlo, porque creo que es una noticia buena y especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. La posición es conocida. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. A ver, es difícil de captar el momento, pero estando muy atentos sí que se capta cómo Pilar Alegría, Benjamín, le dice a Yolanda Díaz. Cuando ella dice, nos hemos enterado por la prensa, Bustunduy y yo, y Pilar Alegría dice, no,
No ha sido así. Y a partir de ese momento han saltado chispas esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Bueno, más allá de cómo se hayan enterado, el caso es que hay una grieta, a mi juicio, total, clarísima y gravísima, ¿no? Yo creo, mi opinión, esto es más opinión que información, desde luego, pero yo creo que Sumar empieza a oler a elecciones anticipadas. Y creo que Podemos ya lo ha dejado caer, que se están preparando para unas elecciones anticipadas y que por eso van a adelantar la Asamblea Ciudadana para elegir un líder, y empieza a haber un caldo de cultivo para elecciones anticipadas. ¿Cuándo serán? No lo sabemos. ¿Inmediatas? No creo. Pero que en el horizonte se empieza a dibujar ya unas elecciones anticipadas, que esta legislatura no tiene mucho recorrido, creo que es bastante evidente, porque ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que Sumar, el Partido Popular, Vox, incluso Junts, veremos a ver si Esquerra, PNV, etcétera, se alíen contra Pedro Sánchez en el Congreso para sacar adelante una ley que le obligue a subir el umbral de IRPF para que el SMI quede totalmente exento de cotizar, ¿no?, por el impuesto a la renta, ¿no? Si eso sucede, sería la puntilla del gobierno, porque ya no es la soledad, sino ya que tu propio socio del gobierno legisla contra ti aliándose contra tus rivales políticos, PP y Vox. Con lo cual, yo no sé si es una legislatura así, ya tendría la más mínima viabilidad. Yo lo que creo también es que el gobierno va a dar marcha atrás inmediatamente porque no se puede permitir este escenario. Bien, Agustín Martínez, no sé cómo has visto lo del Consejo de Ministros de esta mañana. La verdad es que ha resultado lo más escandaloso el enfrentamiento y la tensión que se palpaba entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz a cuenta del asunto del salario mínimo. ¿Ves que puede haber a la vista una alianza un tanto inverosímil pero posible entre Partido Popular, Sumar, Junts, el PNV, para evitar que el salario mínimo tribute a Hacienda, es decir, que se suba el mínimo exento? Fíjate, yo empezaría por otro punto de vista, es decir, las cosas que están ocurriendo en este país resultan a veces absolutamente sorprendentes. Que una ministra llame mentirosa a otra ministra delante de en una rueda de prensa ante la presentación de una modificación legal resulta cuando menos espeluznante. Es decir, en manos de quién estamos. Claro, estamos planteando una situación que es que una ministra dice que no se ha enterado de la resolución que ha tomado o que va a tomar el Consejo de Ministros y que se entera en ese mismo momento. Oiga, por dignidad lo primero que tiene que hacer es abandonar ese gobierno. Pero como bien dice Benjamín, aquí parece que ya lo que huele es a elecciones anticipadas y bueno, pues cada uno está empezando su campaña electoral, pues incluso en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Una cuestión importante al hilo del salario mínimo interprofesional. Piensen que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Es algo que todo el mundo tenemos muy claro y parece que Hacienda se va a saltar, entre comillas, esa inembargabilidad, estableciendo el derecho, la obligación de tributar, aunque sea en una pequeña cuantía, que también debemos valorar el hecho de que ese incremento en el salario mínimo interprofesional supone que el empresario va a tener que pagar también mayor cantidad en función de ese incremento, va a tener un incremento de los gastos salariales de manera exponencial en relación con la cantidad que se plantea. Aún así, yo no me resisto a comentar el hecho de que, como dice la ministra Pilar Alegría, que está muy feliz, incluso en su propio apellido lo demuestra, ya 1.148 euros es salir del salario de subsistencia y que, por lo tanto, para una pareja, no voy a decir ya una familia que tenga un hijo siquiera, para una pareja, 39 euros al día es dinero suficiente como para vivir. No sé en qué país vive ella, desde luego, pero con 39 euros me parece que una pareja es difícil. No, me parece muy... Yo esto no lo sabía, esto que está apuntando Agustín, de que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Eso quiere decir, ¿no?, que un juez no te puede embargar ese salario mínimo porque considera que es lo mínimo, que ni siquiera es para subsistir. Quiero decir que no te pueden quitar ni un céntimo, ¿no? O sea, todo el mundo piensa
que es un salario insuficiente, menos la ministra y el gobierno, por tanto... Vamos a ver, si tú tienes un salario superior al salario mínimo, te pueden embargar hasta donde llega el salario mínimo. Claro, por eso te digo, sí, si cobras el salario mínimo no te pueden embargar ni un céntimo, Nada. en una palabra. Claro, que lo consideran, por lo tanto, que es un salario mínimo de subsistencia, ¿no? Pues ya la ministra dice que no, que ha dejado de ser un salario de subsistencia y que, por lo tanto, puede pagar IRPF. Bueno, es que es una contradicción brutal dentro del propio sistema, que me parece una aportación. Yo no lo había pensado porque lo ignoraba que era así, sinceramente, pero me parece una aportación muy interesante, ¿no? O sea, la justicia considera que es un salario de subsistencia, tan de subsistencia que no te puedo quitar un céntimo de ahí, por mucha deuda que tengas, por mucho que debas, pero los políticos, en este caso el gobierno, a través de su portavoz, dice que sí, que tiene que cotizar al IRPF porque ha dejado de ser un salario de subsistencia. Brutal, me parece brutal. Claro, esto pone contra las cuerdas el relato típico del gobierno de Sánchez, de que ellos son los progresistas, los que siempre están mirando por la gente, los que están siempre pendientes de los que más lo necesitan. Y hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se reunía en el inicio del curso político. Ya saben que los diputados tienen unas vacaciones de invierno largas.